¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La red social TikTok sigue en el ojo del huracán desde que en el año 2020, ¿se acuerdan? El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera esta exitosa plataforma en los Estados Unidos por supuestos riesgos de seguridad cibernética nacional que plantea la aplicación. Hubo un suspiro colectivo cuando este debate entró en un impasse, en una pausa en 2021 para alivio, por supuesto, de TikTok, con los millones de influencers también que trabajan en esta importante red social, que obtienen, por cierto, ganancias millonarias. Sin embargo, las cosas siguen sin caminar del todo bien para esta popular aplicación. Estados Unidos, la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, Taiwán y ahora Canadá han prohibido a sus funcionarios utilizar TikTok en sus dispositivos oficiales. India prohibió completamente la aplicación en el país desde el año 2020. Y después de una disputa geopolítica con China, así fue como lo decidió este país. Afganistán, Pakistán e Irán también censuran esta aplicación, pero por considerar que contradice sus valores sociales. Este jueves pasado, por cierto, compareció el CEO de esta aplicación ante algunos congresistas en Estados Unidos. Vamos a dimensionar qué es lo que está pasando con esta popular aplicación en esta mesa digital del día de hoy. Me acompañan Heréndira Reyes López, quien es editora de tecnología de Expansión. ¿Cómo estás, Heréndira? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gaby. Gracias a ti. Luis G.I.G., ya lo conocen, periodista de tecnología, ya frecuentemente invitado a este espacio. ¿Cómo estás, Luis? Viajero frecuente, Gaby, juntando millas. Así es. Y por supuesto, mi querido Sergio López, ya lo conocen también, editor del superportal paréntesis.com. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Gracias por invitar. Oigan, a ver, lo primero, alcemos la mano. ¿Quiénes tenemos TikTok en esta mesa? Todos la usamos. Y todos bailan. Y todos bailamos. A ver, Heréndira, vamos a empezar contigo. Ahorita pongamos primero, ¿qué onda con TikTok en México en especial? Bueno, TikTok en México empezó a subir como espuma. Creo que empezábamos a mencionar la parte de las prohibiciones y justo con las prohibiciones empezó también la popularidad de la plataforma en el país. Creo que un muy buen termómetro para medir la popularidad tiene que ver con que mi mamá, mis tías ya ubican la plataforma. Creo que eso a nivel de las redes sociales, algunas se tardaron muchísimos años en poder llegar a esta popularidad y ahora incluso ellas la usan, algunas hasta son creadoras, entonces me parece que es un fenómeno que muchos especialistas hasta le temen, ¿no? Por el tema de qué tan adictivo puede llegar a ser. Claro, esta secuencia de videos infinita y este tema de que, bien lo decías, es una aplicación familiar. A ver, Luis G.I.G., 57.5 millones de mexicanos la utilizamos. Es interesante, sobre todo porque al final creo que el punto de la monetización, que varias plataformas no lo abrieron, TikTok lo fue abriendo poco a poco y digamos que en ese sentido obviamente estaban los influencers tradicionales que monetizaban de una manera pues normal, es decir, a través de patrocinios, y ahora la propia plataforma está buscando que exista eso. Entonces obviamente hay ese tipo de zanahorias, de anzuelos que invitan a los creadores a generar esto. Sin embargo, creo que también entra un poco el juicio en cuanto a qué tan reales son sus trends, ¿no? sus tendencias, ¿no? Qué tan sembradas las está generando la propia plataforma, y eso también creo que a más de alguno le puede llamar la atención para bien y para mal. ¿Qué dices tú, Sergio? Yo creo que es muy interesante justo lo que decía Luis de los creadores, porque además creo que esta plataforma, a diferencia de todas las demás, lo democratizó. O sea, como que de repente podemos recordar que a partir de pandemia, que creo que fue el momento, podemos coincidir en el que explota, cuando estábamos encerrados de repente salían personajes como Early, ¿no? Y creo que todos ubicamos a Early, la chica del cabello rosa, y ella salió de TikTok y luego ya muchos han logrado pasar de TikTok a otras redes y hacer el salto. Pero creo que todo esto tiene que ver con la facilidad de uso, con que es muy abierta, con que a diferencia, por ejemplo, en Instagram no estás esperando la vida glamurosa. O sea, acá en realidad es como pues, más es la real, vida cotidiana, ¿no? Claro. Salíamos todos barriendo, limpiando. Sí, la vida cotidiana y sobre todo en pandemia. Ahora, es muy interesante ver cómo es la primera aplicación que no es propiedad de Meta, que es propiedad de Facebook y de Instagram, que alcanza los 3.500 millones de descargas mundiales según
pues varios importantes casas encuestadores de tecnología, Erendira. Así es. Y yo creo que un punto importante que también hay que resaltar es la parte de cómo la misma plataforma está comunicando que no es una plataforma o una red social. O sea, creo que han hecho muchísimo hincapié siempre en que son una plataforma de entretenimiento y justo su idea no es conectar con las personas, su idea es entretener a las personas. Y eso también creo que destaca con respecto justo a las redes sociales de Meta, porque estas redes sociales están enfocadas en conectarte con tus seres queridos, en conectarte con tus amigos, con tus familiares, y aquí no. Incluso tiene un feed completamente aparte de tus contactos y el feed que usualmente es el que consultan todos los demás, que es completamente para entretenerte. Totalmente, Luis, y podemos ver cómo incluso Instagram le copia en las stories el modo y el modelo a TikTok cuando empiezan a ver que crece como espuma, ¿no? Y todo el mundo trató de copiar el mismo formato, Sí, sí. o sea, pero a pocos le salió. A pocos y le eso creo salió, que también es claro. un punto importante a señalar. Ahora, creo que el meollo del asunto está en los datos, que tú lo mencionaste, es la primera que no es de Meta, pero Meta es de Estados Unidos. Acá el tema es la cantidad de datos que están recabando, o sea, son muchísimos Y que es datos. China. Y que es China. Claro. Y el meollo del asunto acá es que cualquier empresa que es China tiene la obligación de darle datos al gobierno chino si así se lo solicitan. El tema es justo es eso, es sucedió, no ha sucedido, ¿qué pasa con este tema, no? Al final, la guerra de Estados Unidos con China no es nueva. Creo que el ejemplo más fuerte en el campo tecnológico es Huawei, que después de estar subiendo como espuma en la parte de electrónica de consumo, pues digamos tuvo un gran frenón en este sentido, ¿no? Le quitan la tienda de aplicaciones y lo sacan de el Play Store de Google, ¿no? Totalmente. Y por eso se reinventa su propia plataforma. Serge, ¿cómo ves esto? Pues mira, a mí me parece interesante lo de los datos y algo que me llama la atención es cómo se está usando TikTok. Y no estoy hablando como desde el punto de vista del tío o de la tía preocupona, sino que en realidad a mí, por ejemplo, me salta que el gobierno gringo quiera tener tanta atención en los datos y no en lo que, cómo eso puede modificar cosas, porque hoy en día Claro. la generación Z utiliza TikTok más que Google. O sea, básicamente TikTok superó a google.com al ser el sitio más buscado y se utiliza como buscador. Al final, si con Cambridge Analytica y Facebook lograran mover unas elecciones a partir de información que estaba sucediendo en redes, ¿qué no podría estar haciendo el gobierno chino? ¿Qué no podrían estar haciendo con esos resultados? Porque al final nadie sabe cómo opera ese algoritmo ni cómo se está priorizando la información. Ojo, yo no estoy diciendo que TikTok lo haga, pero a mí me parece que ahí hay un punto que no lo han puesto, los congresistas no han volteado. Claro, y que justo cuestionan a Xu Chu, de 40 años, que es el CEO de, espero haberlo pronunciado bien, de TikTok el jueves pasado en el Congreso, y él dice, pues no hacemos nada más, ni nada diferente, ni recopilamos nada más que Facebook, bueno, que Meta y que otras aplicaciones, nada más que aquí se nos acusa porque somos chinos y ustedes son gringos, ¿no? Ahora, ¿por qué están tan preocupados en el Congreso? Están tan preocupados porque al final, durante las elecciones de Trump, Sí, digamos sí, que sí. hubo una sugerencia, si así lo podemos llamar, de que las elecciones estuvieron un poco manoseadas por información que se metió a través de las redes sociales provenientes de Rusia. Eso es lo que les preocupa. Ahora, también un punto muy importante es que por primera vez, después de, por ejemplo, años de que, por ejemplo, a Microsoft se le acusara de monopolio, donde tuvo que haber ido a declarar Bill Gates, ahora están yendo continuamente ejecutivos de compañías, sobre todo para decir ¿qué están haciendo con la información? Creo que es el punto a mí que me llama más la atención, porque con todo este tema de la inteligencia artificial va a ser muy natural que vayan ya estos grandes líderes a explicar qué van a hacer con eso y que los legisladores quieran ponerles reglas de cómo van a estar utilizando esa información. Y yo creo que ahí también destacaría algo que estuvo sucediendo en los últimos años, porque en el tema de cómo están tratando los datos, una de las estrategias que ha tenido TikTok es, bueno, vamos a empezar a hacer proyectos. Entonces surge el proyecto Texas, que entonces se establece también en concordancia con Oracle, que es una empresa completamente americana, para que todo el manejo de los datos lo dé una empresa de Estados Unidos y no esté en manos de una empresa china. Que eso al final
también creo que es un muy buen parteaguas a saber cómo se va a poder regular no solamente TikTok, y que idealmente tendrían que regularse las chinas y las americanas y las de cualquier parte. ¿Qué es lo que le pedí al Congreso, al CEO? Le decía, a ver, sí, pero tú funcionas en mi país, almacenemos los datos de mi gente en mi país, los datos de los mexicanos en su país para saber que están bajo resguardo, por ejemplo, de su propia gente y de su propio gobierno, ¿no, Serge? Sí, que ahí lo que me llama la atención es los representantes de repente, no sé si ustedes lo sintieron como que faltos, ¿no? De información o de ciertas cosas, que ahí es donde siento que le pierde un poco el que podrían cuestionarlos mucho incluso más. Varios medios los tacharon incluso en cierto sentido pues de xenofóbicos. Sí, O sea, Sí, y al final creo que sí lo podemos reducir como bien decías, a una pelea entre países, y creo que TikTok está siendo uno de los que están saliendo afectados, como le pasó a Huawei. Porque también, o sea, siendo sincero, yo dudo que TikTok esté utilizando información más allá de cómo la utilizan las otras redes. O sea, que no es que esté bien, pero es con fines mercadológicos, como sucede con absolutamente todas las demás. Con todo lo que no leemos y damos a y aceptar. se usan los datos que se los pasen a Marcelo Ebrard, ¿no? Para que mejore sus TikToks. Digo, porque ya ves el tema de Arturo Saldívar y de cuánto le pagó a su asesor, un dineral, que dicen que no es cierto, que ya se desmintió. A ver, dicen que TikTok es una suerte de caballo de Troya que, aunque parece inofensiva, podría convertirse en una poderosa arma durante tiempos de conflicto. Decíamos elecciones, decíamos incidir tendencias, decíamos inclinar la balanza con fines geopolíticos hacia donde queramos. Pero bueno, más allá de eso, China dice que no tiene de qué preocuparse porque las aplicaciones estadounidenses, en su caso, todas están bloqueadas en su país. Exacto. Sí. Claro. China dice, bueno, en mi país no tengo que preocuparme de las aplicaciones gringas porque aquí no funcionan. Exacto. Ahora, hay un mensaje que a mí me pareció contundente al final justo de la audiencia, porque el CEO llama a los usuarios de la plataforma, que son 150 millones en Estados Unidos, y les dice, la mitad de la población. les van a quitar su cuenta, y eso también tiene que ver con la libertad de elección y expresión que tienen como ciudadanos. Entonces les pega directamente a un punto que siempre ha sido complicado en Estados Unidos. Ahora, no sé ustedes qué opinaron, pero yo sí sentí este mensaje previo a estar con el Congreso del CEO de TikTok, pues como ese tema de pues explicación no pedida. Sí, acusación manifiesta, ¿no? Exactamente. Y sí, la verdad es que sí es un poco haciendo como el winky winky de, híjole, es que pueden perder todo esto y sí estoy beneficiando. O sea, no sé, como que sí lo vi también un movimiento muy político en el momento en el que iba a dar el mensaje, ¿no? Sí, ahora TikTok, recordemos, y él no es la máxima cabeza, o sea, todavía encima de él está el CEO de ByteDance, que de él se sabe muy poco, o sea, sabemos como de cómo empezó, pero hasta donde tenía yo entendido, él incluso en algún momento quería dejar la compañía, entonces también eso sería interesante saber cuál es el punto de vista de esta persona, o que hubiera ido a testificar él en lugar del de TikTok directamente. Bueno, pues hagamos una pausa, si me lo permiten, y regresemos en el segundo bloque a platicar qué perdemos si perdemos la red social. O sea, a ver, Sergio, ¿tú qué pierdes? Gaby, ¿qué pierde? Yo la tengo medio inactiva, así que ni me busquen. Pero Luis, Heréndira, ¿no? ¿Y qué perdemos los mexicanos? Porque es precisamente, se apoderó un sector de la población que no tenía acceso a esta vida simulada de lujo en Instagram, que no quería estar en el chismógrafo de las tías en Facebook o que no quería entrar a la catarsis de Twitter. Entonces, bueno, veamos qué perdemos, si les parece bien. Quédense con nosotros en esta mesa digital, con estos 3 megaperiodistas. No le cambien, ya volvemos. TikTok es el tema de hoy. Estamos hablando de TikTok y si es una herramienta de espionaje chino para recopilar nuestros datos y utilizarnos para varios fines, lavarnos la cabeza, vendernos cosas y, por supuesto, para ser una herramienta muy poderosa de espionaje. ¿Les suena parecido a otras aplicaciones que también dicen que lo hacen? ¿O nada más es TikTok? No, yo creo que hay varias, ¿no? Todas. Exacto, Yo creo que todas. claro, en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Claro. El pecado es que estamos hablando de una aplicación china que, como bien decía Luis, le da miedo a Estados Unidos. Ahora, a ver,
Si perdemos TikTok, estamos hablando de perderlo paulatinamente en algunos países, no nada más al tema de los funcionarios, hablamos de 3.500.000 usuarios. A ver, ¿qué perdemos si perdemos TikTok? Erendira. Híjole, yo creo que sería como perder cualquier red social, sobre todo esta que es más enfocada a generación Z. Yo creo que perderían esta parte de entretenimiento, esta parte de ventas, sobre todo la parte más comercial, que yo creo que no la hemos tocado tanto, pero que también ha impulsado mucho un tipo de comercio distinto al de otras plataformas y por eso también se ha vuelto tan peligrosa para las otras plataformas. Sí, sí, sí. Porque al final les está quitando capital a nivel de comerciales, a nivel de ads que están perdiendo algunas otras plataformas. Y la forma en cómo se consume también está siendo distinta, porque siempre les están comunicando a las empresas, tienes que hacer TikToks, no tienes que hacer un comercial. Y eso también a nivel de cómo consume una generación Z está impactando. Entonces, eso creo que es algo interesante que se podría a nivel comercial ver distinto si desaparece. Sí, por supuesto, Luis. Ahora, no sé, o sea, creo que, si llegara a pasar, yo honestamente no creo que vaya a pasar. Sí creo que la van a regular, pero no creo que vaya a pasar. Si llegara a pasar, pues también hay que entender que tampoco no sería nuestra primera pérdida, ¿no? O sea, ya ha habido pérdidas en el camino, ¿no? Hemos visto muchos caídos, ¿no? Si podemos hablar de un MySpace en su momento, sí podemos hablar incluso de plataformas que tenían que ver con video, bueno, Vine, que de ahí, por ejemplo, surgieron varios, incluso un Paco de Miguel viene de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más bien falta todavía que cuaje un poco más de hacia dónde va a llegar. Sí, está atacando mucha generación Z, pero ya no lo dijo. O sea, al final hay señores, hay señoras, hay de todo tipo. Y la parte interesante, la misma plataforma quiere que se quite este cliché de que es de bailes y que haya mucho más contenidos. Pero y todos hemos bailado, eso sí. Sí, claro, claro. Porque al final, ubicamos un tren. sí, porque si hay información tendría que ser en todo caso infotainment, o sea, tendría que ser divertida, chistosa, para que la puedas amarrarte un poquito más a ella. Serge. Yo personalmente yo sí perdería muchos momentos de diversión. O sea, y les voy a contar por qué. En mi caso, yo, por ejemplo, yo soy usuario reciente de TikTok. Yo no era usuario anteriormente, pero la consumía mucho y no por mí, sino a través de mi novia. Es decir, ella sí estaba viendo todo el tiempo TikTok, al punto en el que en algún momento me hizo una carpeta de estos son los videos que seguro le van a gustar. Y entonces... Lo que tienes que ver para estar en la conversación. Exacto. Y entonces, de una u otra forma, lo veíamos y a mí me parece muy interesante porque sí de las redes, esto de como de cambiar el discurso que decían, la hace... pues muy, muy plural, porque desde que puedes aprender a cambiar una llanta o a limpiar tu smartphone en 15 segundos o a ajustar la cámara, como puedes ver una transmisión en vivo del otro lado del mundo de una cosa rarísima y todo el tiempo está ahí. A mí me parece muy interesante cómo funciona el algoritmo, porque las experiencias de uso de TikTok son muy diferentes de cada quien, pero a mí me parece que sí perderíamos muy buen contenido. O sea, está el contenido del baile, pero sí creo que tiene mucho de valor interesantón por ahí. Y un poco acotando a la parte de los peligros, una de las cosas que más me sorprendió en el uso de TikTok a nivel como activismo político fue justo cuando los fans de BTS se organizaron en Estados Unidos e hicieron, entre todos reservaron de manera ficticia en una convocatoria de Donald Trump, que creo que estaba en Utah, y que al final le dejaron el espacio vacío. Lo dejaron vacío. Y eso fue un acto que me pareció, híjole, cómo se organizaron de esta forma tan rápida. ¿No? Que también es el peligro. Claro. Ahora, a mí, por ejemplo, y yo acotando a los dineros. Que eso es un punto importante. Por ejemplo, quien más brincó o ha estado brincando con TikTok es YouTube. Claro. ¿Por qué? Porque al final es la principal plataforma en cuanto a creación de contenidos y que pues, los creadores pueden monetizar directamente la plataforma. Es la más sencilla, ¿no? de hacerlo y es la que generó muchas modificaciones para poderse adaptar y tratar de contrarrestar a TikTok. Entonces creo que ahí también hay algo interesante porque incluso la manera de buscar, se ha dicho que TikTok pues cambió la manera en la cual la gente está buscando respuestas a sus necesidades, ¿no? De información. No, y seamos honestos, a ver, monetizar en YouTube no es tan sencillo como monetizar en TikTok. Claro. Incluso TikTok
salió al mercado y en México, yo creo que no ha pasado un año, ya podías monetizar Sí. con más de 1,500 creo que seguidores, algo así, ¿no? Y crecer. Y crecer de una manera Los creadores exponencial. crecen, o sea, si te vuelves viral, creces muy, muy rápido. Exactamente. Y no necesitas necesariamente, a diferencia de las otras redes, que te estén siguiendo. A mí me ha pasado un par de cosas muy raras, o sea, y que sí te hablan del poder de TikTok, que un par de veces cosas que he publicado ahí y que he visto que han jalado, sí te traen seguidores hacia las otras redes, pero como muy evidente, o sea, sí es muy marcado que es como de... O sea, sí tiene un impulso muy, muy serio, más allá del que uno pensaría que es como de, no, nada más es un nicho. O sea, hoy en día sí. Es lo que les iba a preguntar. A ver, es un nicho porque ¿por qué hay tantos seguidores? Una de las congresistas que estuvo cuestionando al CEO de TikTok dijo que el que fuera este algoritmo con los videos totalmente en una cadena infinita está diseñado para hacer a las personas adictas a esta plataforma y que esto está afectando la salud médica de muchos niños que la ven, adolescentes y adultos, por ejemplo, en la parte de sueño, porque esta cuestión adictiva de no ver un fin, de decir, bueno, no termina aquí como el capítulo de Netflix, que siempre viene una continuación, que te liga al otro, genera una especie de adicción en el cerebro que dicen está afectando la salud de las personas. ¿Qué opinan? Híjole, yo podría decir que a mí sí me afecta un poco a nivel de rendimiento. O sea, si quiero ser productiva, no puedo ver TikTok en el día, básicamente. Básicamente. Sergio viene como Exacto. vocero de TikTok. No, ya sé, no, es que básicamente. qué Me bueno, parece porque- bien, o sea. No, pero sí, no, yo creo que ahí ese es un riesgo porque incluso Google no permite el infinite scroll No. en los sitios. O sea, si tu sitio tiene como que no terminas de scrollear, Google te castiga. Y es raro, en TikTok no. O sea, en TikTok sí puedes seguir y seguir. Pasa un poco con las historias también, ¿no? En Instagram. Como de- Claro, como Sí, que sí, lo sí. Ahora, Ahora, siguiendo. jugar con este tipo de, podemos decir, de talones de Aquiles del humano, pues siempre ha sido. O sea, ahora que fallece Javier López Chabelo, él en una entrevista dijo, es que yo estaba jugando con algo que tienen los humanos y es la avaricia. Y el tema de ya ganaste algo, pero puedes ganar más, los hacía pensar. Entonces, al final, digamos... La catafixia. Exacto, es algo que siempre ha existido y que obviamente se usó de distintas maneras. Y TikTok lo hace de manera muy efectiva en ese sentido. Y yo creo que otro punto importante es la parte de video corto. O sea, sientes que no vas a pasar mucho tiempo porque son videos cortos, Claro. pero de repente te avientas 15 en lugar de 2. Justo lo que te iba a decir, ya hay insights en tu propio teléfono que te dicen cuánto estás consumiendo de tiempo por cada aplicación. A mí me dio miedo cuando empecé a ver cuánto consumía en aplicaciones como TikTok o Instagram, por ejemplo. Dije, en serio, 2 horas de mi vida estoy en o sea, ¿cómo? Y te dice de manera de entretenimiento, de manera productiva. Incluso los propios teléfonos arrojan esos datos. Ya. A ver, ¿cómo cerrar un tema que es tan complicado? Creo que la tecnología, aquí siempre lo hemos dicho, no es mala, es cómo es utilizada, pero creo que sí tendría que haber cosas que regulen un poco este sistema de algoritmos de cadenas infinitas que sí puede afectar, como bien decía Yanira, la productividad. A ver, Sergio. Yo creo que tiene que haber esfuerzo tanto de la parte de gobierno para entender cómo funcionan y cómo se puede hacer bien, pero un esfuerzo real, no como los congresistas que salieron. Pero luego no saben ni de qué Que, hablaban. Exacto, que no tienen mucha idea y también tiene que venir un esfuerzo desde la parte de nosotros como usuarios, porque al final si TikTok utiliza o no utiliza los datos, si mueve o no mueve información para crear tendencias o lo que sea, sí creo que al final el usuario tiene la posibilidad de decir, dejo de usar la aplicación, voy a buscar fuentes de información mucho más certeras, tal vez voy a buscar un medio, voy a buscar a Gaby, ¿no? Por ejemplo, Por ¿no? supuesto, siempre. Pero no me voy a... Fuente como fidedigna. no me quedo en esa parte. Entonces creo que al final eso aplica con TikTok y con todas. O sea, sí hace falta regularlas, pero bueno, comenzando desde la parte del usuario, saber dónde parar y dónde buscar. Por supuesto, Luis. Creo que todo para también el tema de controles parentales, ¿no? O sea, y más allá del control, del control de los papás, es de entender que tenemos que tener un control. O sea, al final yo siempre he pensado que nosotros, incluso todos los que estamos en esta mesa, nos tocó todavía aprender a la mala. Los que están en este momento ya en primaria, Sí, sí, etcétera, sí. ellos ya sí efectivamente sí nacieron con esto. Entonces sería un poco explicarles, bueno, qué sí, qué no, cómo puedes trabajar, Antes de que etcétera. existiera eso, hijo, ¿no? Exacto. Nosotros sí aprendimos a la mala, honestamente. un y poco, pues digo, sí. por eso estamos como estamos, ¿no? Pero parte importante sería eso, entender que tiene que haber cierto control y cierto límite, ¿no? Y de ahí, eso sencillo iría mucho más allá a temas de reglamentaciones, regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Erendira. Yo veo algo positivo en todo esto, que bueno, al final del día creo que con la pandemia también los usuarios se hicieron más críticos en términos de
privacidad en el uso de sus datos y eso finalmente empuja a que los reguladores, a que las empresas ya no se autorregulen, porque ese es el otro tema. El tema de la autorregulación y que siempre dicen, no, nosotros lo estamos haciendo desde dentro, creo que ya va a tener que terminarse, creo que vamos a tener que empezar a ver gobiernos más metidos en entendiendo estos temas y no haciendo preguntas que luego eran hasta ¿Cómo la descargo? el colmo, hasta el colmo, Sí, hasta el colmo. dentro de las audiencias, que las conozcan y que justo vean esta parte más hacia los usuarios, o sea, no ver estas guerras entre países, sino realmente ver un beneficio hacia los usuarios que finalmente son los que estamos un poco como carne de cañón en el tema y en la discusión. Y son Totalmente. nuestros datos. Y después de esto ya dijo TikTok que van a desarrollar una función que limite el tiempo de pantalla a 1 hora para los más jóvenes y los aliente a tomar un descanso. ¿Creen que suceda sí o no, Sergio? No, es como tu mamá diciéndote, ya, deja ahí, no estés jugando videojuegos. Sí, mamá. Le seguías, ¿no? Sí, o sea, mamá. Sí, a menos que exactamente. haya una contraseña o que la aplicación se inactive, pero no creo que eso vaya a suceder. No, es complicado eso, O sea, sobre todo porque al final va con cada quien y si tengo el tiempo para hacerlo, aquí voy a continuar, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una reflexión mucho más profunda, Erendira. Exactamente. Yo creo que en cuanto a tiempo, una cifra que la tengo perfectamente en la mente es que aproximadamente perdemos 32 días en el año, o sea, un mes y cachito, viendo TikTok. Entonces, creo que es bueno tener cifras y a partir de eso empezar a medir y O sea, tener metas de reducción de tiempo. Creo Oye, que eso es una... Me quiero perder 1 año de mi vida y son pocos, ¿no? Exacto. ¿En serio en TikTok? Bueno, Sí. esa pregunta se la dejamos, por supuesto, al público que nos ve en casa. Como siempre, es una delicia tener mesas digitales. No se me pierdan, por favor, para seguir proponiendo otros temas. Gracias, mi querido Sergio. Lo pueden en Muchas gracias. editordeparéntesis.com, un superportal de información de tecnología seria, por supuesto. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Gracias a mi querido Luis G.I.G., Periodista de Tecnología, que tu podcast va volando. Ahí vamos, Gaby. Así que búsquenlo dándole. en todas las plataformas. Mi querida Erendira, Muchísimas curadora de la información de tecnología de Expansión, editora, gracias. Y también te Gracias. leemos por ahí, por supuesto. Perfecto. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa de debate 22 con el tema de TikTok. Ustedes chequen cuánto tiempo la utilizan, hagan la suma y vean, sopesen y valoren si es necesario desperdiciar o pasar tanto tiempo de su vida que es única en esta red social. Soy Gaby Tlaseca. Hasta el próximo martes.